Buenas tardes tengan todos ustedes. El Instituto Cultural de México, dependiente de la Embajada de México en Guatemala, da a todos los que nos ven y escuchan una cordial bienvenida, agradeciendo que nos acompañen. Cada año, en el mes de marzo, el Instituto tiene el gusto de ofrecer al público actividades culturales relacionadas con la mujer, es decir, prolongamos a lo largo del mes la celebración del 8 de marzo, día en que, como bien sabemos, se festeja en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Este mes hemos querido iniciar la serie de actividades que tendremos en torno al género femenino con el segundo foro Mujeres en México y Guatemala, enfocado en el tema de la violencia de género. Mujeres en México y Guatemala, violencia de género, es una secuencia del foro que presentamos el año pasado y que hoy volvemos a ofrecer a ustedes de manera virtual. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestras 5 especialistas en el tema que tan amable y generosamente han aceptado de nuevo participar el día de hoy. Ellas son la doctora Dulce Carol Ramírez López, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. La maestra Vilma Karina Rodas Recinos, directora del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la UMUSAC. La licenciada Carmen Azucena Chutá Perén, de la Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala, la DEMI. La maestra Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, del Colegio de San Luis AC de México. Y la doctora Virginia Ivonne Sánchez Vázquez, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, quien nos hará el favor de entrar en materia introduciendo el foro y moderará la participación de nuestras ponentes con sus disertaciones, incluyendo la de ella misma. Y concluyo mencionando una muy breve semblanza de la doctora Virginia Ivonne Sánchez Vázquez y le cedo enseguida el micrófono. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Es doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Actualmente es investigadora en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. Muchas gracias y feliz Día de la Mujer. Celebrémosla no solamente hoy, sino siempre. El micrófono es de usted, Ivonne. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan al segundo foro Mujeres en México y Guatemala, que en esta ocasión da continuidad a la problemática de las violencias por razones de género que se afrontan a partir de diversas dinámicas, así como algunas propuestas para su resolución. En primer lugar, queremos agradecer al Instituto Cultural de México en Guatemala por la oportunidad de volver a estar presentes en este evento. Puntualmente, a la ministra Dolores Restrepo, así como a todas las instancias y personas que colaboran en su equipo para que este evento tenga lugar. La ocasión previa se dialogó para establecer puntos de convergencia en las experiencias de trabajo con mujeres sobre las violencias que deben afrontar desde diversos frentes y los resultados pues fueron muy contundentes en el sentido de evidenciar las continuidades que se viven en este corredor cultural entre México y Guatemala. Posición de la disertación número 1, denominada Mujeres y Niñas en Contextos de Violencia, pericial antropológica en Chiapas. Puntualmente estaré exponiendo el peritaje antropológico del caso Cleo, que tuvo como inicio la solicitud expresa derivada del expediente respectivo de la denuncia que levantó la señora Cleo como víctima del delito de violencia familiar y amenazas. El objetivo principal fue identificar conductas violencias tanto en su forma como en nivel y frecuencia para dar cuenta de si ella se encontraba en un continuum de violencia misógina extrema y esto también procediendo a llevar a cabo la contextualización misma que se fincó en torno a una relación de concubinato actualmente ya concluido y de no haberse atendido pues habría podido finalizar en feminicidio.
La presente indagatoria se llevó a cabo con base en la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que en 1994 define el derecho fundamental al ejercicio pleno de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sin distinción de clase, raza o género. Asimismo, en este documento se define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia en razón de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Asimismo, trabajamos con la guía metodológica para el delito de feminicidio en los ámbitos de la conducta de violencia extrema que refundan y perpetúan los patrones culturalmente asignados a la definición de mujer, que tiende a asignar criterios como de subordinación, debilidad, delicadeza y, por supuesto, que toda esta serie de criterios, pues para que funcionen, para que sean eficaces, se complementan con arraigadas ideas misóginas de superioridad masculina, de discriminación y de desprecio contra ellas, entendiéndose en este sentido a las razones de género como aquellos elementos culturales y sus sistemas de nociones, es decir, aquellas creencias en el perpetrador de disponer del poder para decidir sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, y además tiene por intención preservar los esquemas de inferioridad y opresión. En este caso, la violencia extrema con tentativa de feminicidio es sumamente difícil de visibilizar por las características subjetivas que en este caso, bueno, en casi todos los casos involucra, tales como la tolerancia, considerada como una condición a asumir en las relaciones de pareja, y lleva como implícitos estos supuestos vínculos a resolverse en la esfera de lo privado. En este sentido, pues debe de manifestarse o se manifiesta en lo íntimo de la vida conyugal, que resulta ser el nicho ideal de los más diversos tipos y grados de violencia. Ello termina por implicar no solo a la víctima, sino a la familia y a los siguientes ámbitos sociales, ¿no? Entonces, trabajamos con el propósito de aportar elementos para ampliar la comprensión de ciertas dinámicas socioculturales de las personas implicadas en el caso, ratificar si efectivamente estábamos en un suceso de violencias extremas y que podría terminar con consecuencias fatales. También trabajamos en el aspecto de la reparación del daño para determinar los efectos que habrían tenido que afrontar tanto la víctima principal como las indirectas, comenzando por el problema principal, que era consolidar las evidencias para que tuviéramos la manera de indicar medidas de reparación integral con el reconocimiento de los daños, la restitución, la rehabilitación médica y psicológica, medidas socioeconómicas y sobre todo la garantía de no repetición. Procedo a presentar el perfil de los implicados. Por un lado, el perfil del imputado, don Migo, hombre de 33 años, originario del municipio de Oxchuc, en la región Altos de Chiapas, hablante de celtal, con primaria inconclusa, de oficio panadero y caracterizado en su relación de concubinato por el alcoholismo y el consumo de drogas altamente adictivas. De la unión libre con la señora Cleo, procrearon 2 hijas, y bueno, en el transcurso de su matrimonio él argumentó otras uniones, tomando como criterio para que se llevara a cabo esta unión que él fue inmigrante a la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por razones económicas para buscar empleo. Durante el transcurso de su concubinato manifestó una personalidad violenta asociada también a conductas delictivas debido a su adicción a sustancias también adictivas, ¿no?
Por su parte, el perfil de la víctima directa, la señora Cleo, una mujer de 29 años, originaria también del municipio de Oxchuc, en los Altos de Chiapas, hablante de celtal, con primaria inconclusa, trabajando como empleada doméstica, madre de los dos hijos, de dos hijas con el señor Migo, y bueno, fue en esta situación de inmigración a la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez por razones económicas que se conocieron. Posteriormente, ella vive una condición de desplazamiento forzoso debido a violencia por razones de género, que es sobre lo que estaremos discutiendo, y estamos iniciando un debate teórico y metodológico en torno a no argumentar que se tuvo que llevar a cabo una migración hacia Tuxtla Gutiérrez, sino transitar del concepto de migración hacia desplazamiento. El contexto social en el que se desarrollaron las violencias, bueno, es que la pareja se conoció hace 12 años en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde ambos migraron por trabajo, cada uno por su parte, y durante los meses que estuvieron laborando acá se conocieron. Decidieron iniciar una vida en unión libre y regresaron a su comunidad de origen allá en Oxchuc. En el año inicial, en los meses iniciales, no hubo indicios del alcoholismo ni drogadicción por parte de su pareja. Tuvieron a dos hijas, Ale de 9 años y Dora de 4, pero la cohabitación solo se mantuvo por los primeros 4 años, dada la violencia acrecentada en el hogar. En los primeros años, pues comenzó el señor Migo a consumir alcohol y crack, y al paso del tiempo perdió su oficio, recurriendo como estrategia de abasto de sus adicciones a la venta de los enseres domésticos, además de llegar de imprevisto al hogar de la señora Cleo para destruir la infraestructura y también derrochar los alimentos, ¿no? Cuando esto empezó a suceder allá en el municipio, ella en sus oficinas de carácter municipal levantó una demanda por violencia extrema y por amenazar al padre de la imputada, y además porque don Migo llegó a golpear a otras personas debido a este perfil violento acrecentado por sus adicciones. Antes de separarse de él, bueno, él trató de obligarla a tener prácticas sexuales que resultaban ofensivas para ella, gritándole que las hacía cuando acudía con otras parejas o al sexo servicio. Las autoridades del municipio atendieron la denuncia y ordenaron la aprehensión del imputado, pero él se escapó. La señora Cleo entonces tuvo que desplazarse de Oxchuc, de una comunidad de Oxchuc, con sus dos hijas en 2012 para evitar que su padre resultara agredido por el inculpado, y de hecho fue el padre de la agraviada quien le pidió a ella que se alejara para no provocarlo. Cuando llegó a vivir a Tuxtla Gutiérrez, el señor Migo fue a buscarla para pedir que lo perdonara, pero pues ella no lo aceptó. A su llegada, ella se incorporó a un movimiento de colonización en Tuxtla Gutiérrez y consiguió un terreno en la periferia de la ciudad. Él nuevamente la buscó, pero llegó con unos amigos, amenazándola con destruir su casa, y en vez de eso procedió a despojarla para ocupar el inmueble con sus compañeros. Utilizaron la vivienda para drogarse y debido a la queja de una vecina, la policía detuvo al imputado por 3 días y a los demás los desalojó del lugar. Fue entonces que ella retornó a su casa, pero el señor volvió a llegar de madrugada a golpearla. Como ella es muy pequeña y delgada, después de golpearla la cargó y la aventó adentro de un tinaco lleno con agua para ahogarla. Se salvó porque una vecina acudió en su auxilio, ¿no? Además, justo en ese evento, la amenazó con una pistola para despojarla rápido de sus pertenencias, ¿no? En esa ocasión, un vecino del señor Migo la animó a matarla, explicándole que él ya había asesinado antes y que ya había estado en la prisión municipal, que acá en Tuxtla Gutiérrez se denomina el Amate, y de ahí que no se preocupara porque no le iba a pasar nada, pues en un año lo iban a liberar para que siguiera como si nada hubiera ocurrido. Entonces, además de apropiarse del inmueble, el señor también mandó imágenes pornográficas al celular de la hija, dando indicios de atentar sexualmente contra la pequeña. Durante la denuncia, la señora Cleo se refugió en casa de su patrona. Derivado de la demanda actual, se emitió una orden por parte de la Fiscalía de la Mujer para
investigar a fondo el modus vivendi del imputado, dadas las conductas violentas extremas reiteradas contra la víctima directa y que podrían haberse estado retroalimentando debido a su asociación con personas que delinquen y para el acceso a drogas altamente adictivas. Con base en la declaración presentada por la víctima, pues fue posible dar cuenta de una serie de acciones que han llevado a cabo el agresor en su contra, caracterizadas por la violencia extrema y recurrente, pudiendo entonces tipificar la violencia física y verbal, la violencia patrimonial y económica, la violencia psicológica y la violencia emocional, así como la violencia extrema con tentativa de feminicidio, dadas las sendas golpizas que han implicado que la agredida tuviera que requerir de atención hospitalaria, y la franca intencionalidad de llegar al feminicidio porque le sacó la pistola y en otra ocasión también la amenazó con un machete. Durante el abordaje se tomó la narrativa de la víctima y la verificación de hechos que dan sustento a las múltiples violencias afrontadas, así como la aplicación de entrevistas, y ello propició que se consideraran complejas consecuencias como la ruptura de redes familiares, secuelas psicoemocionales, importantes daños propios de la agresión física y sistemáticas dilapidaciones patrimoniales. En ese sentido, se sugirió un acompañamiento estricto para recuperar en lo posible la salud física, emocional y psicológica de la víctima principal y las secundarias, de manera que la resolución del caso en su objetivo 1, que era determinar si el contexto comunitario familiar del agresor, si en ambos espacios prevalecen estereotipos de género que actúen en menoscabo de las mujeres y favorezcan la reproducción, tolerancia e incluso legitimación de la violencia extrema por razones de género. Y observamos que en los agravios, si bien no son francamente avaladas estas situaciones en el municipio de procedencia, sí pareciera existir cierta tolerancia a partir de la omisión de algunos procedimientos legales. Al parecer, se generó una orden de aprehensión en su contra, pero en la verificación vía consulta de bases de datos no se encontraron algunos de los registros que esperábamos tener como antecedentes. Tampoco existe constancia de que se haya ingresado en prisión a el inculpado en alguno de los centros de reinserción social. Con el objetivo 2 de identificar el posible continuum de violencia de género en el concubinato de los implicados que podría evolucionar en feminicidio, pues tenemos efectivamente la enunciación verbal y la serie de conductas extremas, las conductas violentas extremas y reiteradas contra la víctima. Para analizar si el caso se circunscribe a un aspecto de diferencia cultural, dado que ambos implicados son celtales del municipio alteño, pero actualmente radican en Tuxtla Gutiérrez, pues observamos que, bueno, la situación de marginación, de violencia y de discriminación que se vive en los Altos de Chiapas no es solamente un ámbito competente a las comunidades indígenas, sino que, dadas estas condiciones de permisividad, también tienen presencia los actos de violencia de género en zonas rurales, zonas urbanas. Se trata más bien de un contexto ampliado, ¿no? De violencia tolerada, que sí tiene que ver con formas locales de organización, pero también se ubica en localidades con altos índices de desarrollo, como incluso la misma capital de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Esto da cuenta de un contexto de permisividad en el ámbito rural y urbano hacia la violencia de género. Sin embargo, como ya se mencionaba, se ha echado a andar un ejercicio a través del CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía de la Mujer para tomar ya medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación con la creación de agrupaciones estatales, municipales y mixtas para crear y fortalecer módulos de atención inmediata a las mujeres víctimas de violencia, y es lo que pudimos dar cuenta y dar testimonio a través de la participación en esta pericial para garantizar que se investigaran y resolvieran los casos
de violencia contra las mujeres en casos de violencia extrema y feminicidio. Puntualmente, entonces pudimos colaborar en esta unidad de contexto para la investigación del caso de la violencia y afortunadamente se llevaron a cabo todos los elementos para su correcta judicialización. Esta es una de las primeras, de los primeros elementos que se están contemplando en la disertación número 1 y procedo a finalizar para dar paso a la siguiente disertación. A continuación procedo a presentar a la maestra Elizabeth del Carmen Suárez de Díaz, que también colabora aportando a la disertación número 1, Mujeres y Niñas en Contextos de Violencia Pericial Antropológica en Chiapas. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas, tiene una maestría en Antropología Social por el Colegio de San Luis. Desde 2010 ha trabajado en la elaboración de diagnósticos comunitarios, implementando proyectos productivos en comunidades de los Altos de Chiapas principalmente, y actualmente participa en el Laboratorio de Antropología Aplicada en el Colegio de San Luis. Bienvenida, maestra Elizabeth. La escuchamos. Gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne. Gracias por la invitación a este foro, a este conversatorio. Agradezco de manera particular al Instituto Cultural de México en Guatemala por la invitación. Y bueno, voy a compartir el segundo caso. Como ya lo mencionó la doctora Ivonne, el tema que nosotros estamos abordando es el caso de las periciales antropológicas que se han realizado tanto en la Fiscalía de la Mujer y en este caso, el caso que voy a presentar, el caso de Adriana, es de una niña de 5 años que pues fue violentada. Primero desapareció, después ella fue encontrada en un cafetal, fue violada y después muerta, ¿no? Asesinada, perdón. El peritaje que voy a presentar fue en coautoría con la doctora Mónica Luna del Colegio San Luis y fue así como llegó la petición de nuestra participación. La Fiscalía Fronteriza le solicita al Colegio de San Luis la pericia antropológica y así llegamos al caso. El peritaje se llevó a cabo en un ejido de un municipio de la Independencia, Chiapas, y bueno, es el que voy a presentar. Los objetivos del peritaje en este caso fueron 7, pero bueno, para efectos de esta presentación voy a decir 2. Lo principal que en el peritaje nosotros abordamos es pues que se determine las relaciones de las conductas de los imputados y que se determine si existió una violencia de género y que en este caso se derivó en el resultado de un feminicidio infantil. Un objetivo principal también en este caso fue de los resultados obtenidos en los puntos que anteceden, se deberá explicar los aspectos antropológicos de la conducta del sexo masculino de nombre Pablo como resultado de la integración a su medio social, debiendo establecer la apreciación de una conducta misógina que derivara en la conducta que se presume que se cometió feminicidio. En este caso, el peritaje antropológico dio cuenta del contexto en el que se desarrollaron estas violencias que derivó a feminicidio. Nosotros como primer punto que hacemos, aparte de analizar la carpeta de investigación, es determinar con qué conceptos vamos a trabajar. En este caso de feminicidio, aparte de trabajar los conceptos como género, violencia feminicida, razones de género, misoginia, violencia sexual, pues también abordamos el de feminicidio y en este caso feminicidio infantil. Como feminicidio entendemos pues esa acción de quitar la vida a una mujer o una niña por razones de género.
El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, el psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive de la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado. Ese es un concepto bastante amplio de feminicidio. A lo largo pues de estas periciales y de otros trabajos, como el de Marcela Lagarde y otros, se ha ido ampliando estas definiciones de feminicidio que nos ayudan a dar cuenta de estas violencias que las mujeres sufrimos. Bueno, y como feminicidio infantil es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga la situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. Bueno, y dentro de este análisis de feminicidio infantil, se han encontrado hasta ahora 3 categorías que nos ayudan a desarrollar la comprensión de este caso, de este fenómeno que es el feminicidio. La primera es que la muerte de hijas de mujeres con las que los agresores estuvieron o sostienen una relación pueden ser o no los padres de estas menores. En segundo caso, la categoría sería adolescentes que inician a temprana edad una relación sexoafectiva con un hombre mayor de edad o no, donde hay violencia y abuso de poder. Y la tercera, que es la que identificamos en este caso, el caso de Adriana, es por oportunidad. Es decir, en México continuamente hay alertas sobre niñas y adolescentes desaparecidas que posteriormente aparecen violadas y asesinadas, solo porque el feminicida vio la oportunidad al ser menores de edad, un blanco frágil, al encontrarse solas. Bueno, ¿y cómo castiga el Estado de Chiapas el feminicidio? En el artículo 164 del Código Penal del Estado de Chiapas encontramos que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrán de 45 a 65 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Eso según la reforma hecha en julio de 2020. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta las razones de género por las que se comete un feminicidio y la parte legal también de cuánto es que se le asigna a un infractor, bueno, nosotros también llevamos toda una metodología para el análisis de los casos, de las carpetas. Aquí quise enumerar algunos de los pasos. Como primer paso es el análisis y estudio de esta carpeta de investigación. Llega a nosotros y nosotros empezamos a leer todo lo que obra en la carpeta, saber qué tiene y qué le falta integrar. Posteriormente nosotros tenemos una entrevista con el fiscal investigador a cargo de la carpeta. Esto nos ayuda a tener un primer acercamiento a la carpeta, pero también saber cuál es la teoría del caso, qué para el fiscal es la teoría del caso, su hipótesis que pudo haber sucedido y también esas lagunas que él identifica que tiene la carpeta y que la pericial pueda ayudar a resolver. También nosotros identificamos los conceptos, como ya dije arriba, qué conceptos vamos a trabajar y las líneas de abordaje. Como segundo paso, el segundo paso es ya el trabajo de campo en sí, nuestro método etnográfico propio de la antropología social, que como primer punto es el recorrido del lugar de los hechos. Este recorrido no siempre se puede llevar a cabo, ya que cuando es un caso reciente, muchas veces el lugar de donde fue, si no fue en un lugar del ámbito público, sino del privado, está a veces acordonado y nosotros no podemos acceder. Cuando es del ámbito público es más fácil y nosotros podemos ir a ver
y darnos cuenta de qué es lo que sucedió y hacernos como una película de qué es de lo que pasó. Esto es muy importante para nuestra pericial. En segundo caso son las entrevistas a las víctimas directas, a los indirectos del caso, todos los que se puedan. También se llevan a cabo entrevistas al infractor, al imputado, cuando ya está en la cárcel, cuando ya está detenido. También, si esto no se pudiera llevar a cabo, porque ellos tienen el derecho a negarse, también se lleva a cabo a compañeros de trabajo, a familiares, amigos cercanos. También se realizan entrevistas, según el caso, a autoridades ejidales, a autoridades municipales, a testigos del hecho, todos los que puedan ser entrevistables, pues a ellos se les localiza. Y en un dado caso también a personas que van saliendo conforme a las entrevistas. A veces sale un testigo que no tenía nada que ver, pero estaba en ese momento. Entonces nosotros también tratamos de localizar. Todo pues con el consentimiento de las personas, ¿verdad? Bueno, y como tercer paso, tercer paso del proceso, es el trabajo de gabinete, cuando nosotros integramos todas las entrevistas, el análisis que hemos hecho, la lectura de autores y todo este trabajo de redacción de la pericial es cuando se junta estas, em, todas estas pruebas que nosotros vamos recabando. Y como último paso, es la entrega de la pericial para la integración de la carpeta. Por lo regular, esta pericial es requerida en un paso que le dicen que para la carpeta de investigación es complementaria. Ahí somos requeridos como pericial, como peritos. Entregamos la pericial y también hay un último paso que no siempre se da, pero en algunos casos sí, que el perito es requerido a ir al juez y defender el peritaje que se realizó. Bueno, en este caso voy a contar brevemente cuál es el caso que nos ocupa, el de Adriana. Adriana era una niña de 5 años que quedó al cuidado de sus hermanos un día que su mamá salió a la iglesia y su papá se fue a trabajar en el cafetal. La niña salió de su casa, fue a ver a una vecina para ir a cortar una fruta. Ella tenía ganas de comer rambután y se fue a la casa de su vecina. Le pidió que lo acompañara y se fueron al patio trasero de su casa. Ellas estaban comiendo el rambután cuando pasó Pablo, que iba alcoholizado. Él les preguntó la hora. La adolescente, al percatarse de que él venía, salió corriendo y le dice a Adriana, Adriana, vete a tu casa. Ella no se dio cuenta que Adriana no fue a su casa, Adriana se quedó ahí. Fue cuando Pablo la aborda y le dice, qué estás haciendo acá? Y le dice, te voy a llevar a ver a tu papá. Entonces, con mentiras se la lleva al cafetal, estando en el cafetal y bueno, el feminicidio se cometió en una temporada en la que había mucha lluvia y el pasto estaba crecido, por lo cual fue fácil de esconderse en el cafetal y que no fueran vistos. Él comenzó a tocarla, abusó de ella sexualmente y pues para evitar de que ella llorara, la mata. Después de esto, Pablo huye de la comunidad, se va rumbo a Comitán. En el trayecto se encuentra a un conductor de mototaxi que le hace el trayecto hasta una comunidad. Ahí pues Pablo comienza, como estaba alcoholizado, comienza a hablar sobre las relaciones íntimas que él mantenía con una novia que tenía y a esto el conductor de mototaxi le dice que se calle, que no estaba dispuesto a escucharlo y bueno, y lo lleva hasta su trayecto. Después de llegar a Comitán, él se arrepiente de ir ahí, incluso él dice que él había visto películas en donde la gente mata y que es mejor entregarse. Entonces decide volver a su comunidad de origen y bueno, ahí espera que las autoridades lo aprendan. Cuando se realizó la entrevista a Pablo en el penal, él confesó haber cometido el delito y bueno, después del juicio le dieron 45 años de prisión.
que como ya vimos en las primeras diapositivas, para el estado de Chiapas esto es la pena mínima, aunque fue confeso. Esto fue por el juicio abreviado que los abogados decidieron usar, y bueno, en este caso pues así fueron 45 años. ¿Cuál es otro de los aportes del peritaje? Los aportes del peritaje es decir el perfil de la víctima y del victimario, en qué contexto se dio este delito de feminicidio. Adriana, como ya lo dije, era una niña de 5 años, hablante de Chuj y español, la cuarta de 5 hermanos. Refirieron sus familiares que era una niña muy sociable, juguetona, que tenía muchos amigos cercanos. A su casa ella acostumbraba siempre a ir a cortar fruta o a jugar con vecinos muy cercanos. Era una práctica que hacía muy regularmente. Mencionaron que era muy inteligente, aprendía muy rápido y era la única de sus hermanos en hablar fluidamente los 2 idiomas. Acostumbraba a salir a jugar o a comprar a las casas cercanas a la suya, siempre lo hacía sin ningún problema. Iba a la escuela, pero debido a la pandemia no podía ir a clases y por eso estaba en el cuidado de sus hermanos en el momento de la desaparición. Pablo es un habitante de un ejido cercano a donde vivía Adriana, un hombre de 27 años de edad, hablante de Chuj y español. Era migrante laboral, por temporada se iba a la Ciudad de México y algunas temporadas a Playa del Carmen. Lo hizo por muchos años. Él tenía antecedentes de que había intentado violar a un adolescente miembro de su familia, pero que no le pasó nada. Él finalmente es expulsado por robo a una tiendita. Es por ello que tenía que pasar por la comunidad donde vivía Adriana como lugar de paso para irse al lugar donde fue expulsado. Consumía alcohol de manera regular, llegando a tardar hasta 15 días alcoholizado. Tenía esposa y 3 hijos, mismos que no quisieron seguirlo cuando fue expulsado de la comunidad, habiendo antecedentes de violencia familiar. Se identificó en Pablo conductas misóginas, ya que acosaba a las niñas y a las jóvenes de su ejido. Cuando se iba en el trayecto a Comitán, mencionó tener una novia y se refería a ella como un objeto sexual. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de nuestro peritaje? Los resultados es que se identificó que mediante los testimonios de diversos testigos, el imputado ya había ejercido violencia verbal misógina hacia otras mujeres, cuando hablaba mal de ellas, cuando hablaba de cómo tenía intimidad con ellas. Él consumía pornografía, entonces él trasladaba eso que veía en las películas a sus relaciones. Ya era conocido como un acosador. Bueno, él ejercía violencia familiar con golpes hacia su esposa e hijos, los abandonó en la comunidad. Se identificó una normalización de la violencia hacia las mujeres y niñas por parte de las 2 comunidades a los que pertenecían los implicados, tanto de donde era Adriana como de donde era originario Pablo, ya que el motivo de su expulsión fue por el robo a una tiendita y no por el acoso que él ejercía hacia las mujeres y hacia la posible comisión de un delito de violación sexual. Identificamos también que la comunidad trasladó el problema de una población a otra, ya que al expulsarlo y no resolver el problema, pues simplemente fue pasar el problema y no hacer nada, ¿no? La permisión y encubrimiento de los familiares al no denunciar a Pablo cuando quiso abusar de un miembro de la familia provocó un daño mayor hacia otra mujer y en este caso fue hacia una niña, ¿no? Hacia Adriana. Bueno, la comunidad informó a los mayores de los peligros que representaba la persona de Pablo, puesto que el adolescente sabía que él era peligroso. Sin embargo, esto no fue socializado en todas las familias, en todos los miembros de la familia, ya que la niña no identificó que Pablo era peligroso
y por eso pues fue el blanco al feminicidio, ¿no? Bueno, la comunidad tenía una serie de sanciones y multas en cuanto al consumo de alcohol y a otras infracciones como escándalos o robo, pero no tenían una sanción en cuanto a la violencia contra las mujeres. Esto era permitido o fue permitido. La fiscalía tenía una idea errónea de que la niña era migrante, situación que entorpeció la investigación. Esto principalmente fue porque el día de la desaparición de Adriana, antes incluso de que se sacara la alerta Amber, sale una publicación en Facebook en la que le ponen la foto de Adriana y dicen es migrante guatemalteca. Esta situación entorpeció la realización de la investigación, entonces fue uno de los motivos también por los que solicitan la pericial, y con la pericial nosotros pudimos dar cuenta que el ejido al que la niña pertenecía es una de las tantas poblaciones a las que las traspasó la frontera entre dos países. Si bien la niña hablaba chug, era mexicana. Esto habla de una construcción de estereotipos en base al desconocimiento de los pueblos indígenas que habitan y cohabitan el territorio mexicano. Otro de los resultados que nosotros obtuvimos es que, bueno, el abogado defensor del imputado alegó que los padres de la niña tenían descuido de sus hijos, ya que cuando le preguntaron la edad de la niña el día de la desaparición, la madre dio una edad distinta a la que tenía la niña. Nosotros dimos cuenta que muchos pueblos indígenas tienen la costumbre de decir la edad que cumplirán los hijos y no la que tienen, por lo cual esto no implica descuido. Esto lo vimos también en el caso cuando se entrevistó al imputado. Al preguntarle la edad de sus hijos, él dijo, mi hijo tiene 9 años. Bueno, están dando 9 años, pero tiene 8. Entonces, esta situación también él lo compartía. Y bueno, la Comisión del Feminicidio Infantil se desarrolló bajo el argumento de la oportunidad, ya que Pablo aprovechó que la niña estaba indefensa y aprovechándose de su inocencia bajo engaños la alejó de su casa y pues bueno, cometió este feminicidio. ¿Cuáles fueron los aportes de la pericial antropológica en el caso de feminicidio infantil? La pericial hace un análisis del contexto sociocultural de la víctima como del victimario, identificando las conductas que permiten la comisión del delito. También aporta el perfil de la víctima y del victimario con perspectiva de género. Aporta conceptos de género en la carpeta que hacen que el caso sea entendido de manera integral y entendido también desde los sujetos, desde los actores. Aporta la idea de reparación del daño. La pericial justo da una opinión de qué sería para las víctimas, para los familiares directos y los indirectos, la reparación del daño, o incluso en algunos casos una reparación del daño comunitaria. En el caso de Adriana, los ejidos cercanos se unieron a hacer una carta de petición hacia la fiscalía diciendo que ellos querían que el delito fuera castigado y que no querían volver a ver a esta persona dentro de la zona de la Cañada, que fue donde sucedió este delito. En este caso se hizo evidente las consecuencias sociales que trae la migración, ya que muchos migrantes adquieren hábitos que perjudican a la estabilidad comunitaria. Igualmente adquieren enfermedades mismas que son transmitidas a su pareja o sus parejas en la comunidad. Y bueno, el caso da mucho por hablar todavía, pero bueno, en este caso, hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación que llevó a cabo la maestra Elizabeth y procederemos con la disertación número 2 a cargo de la licenciada Carmen Azucena Chutá Perén. Su trabajo lleva por título Mujeres indígenas y su derecho de acceder a la información pública.
Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Es de origen maya cachiquel. Cuenta con un posgrado por la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC. Actualmente, realiza estudios de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la USAC. Actualmente es la encargada de la Unidad de Información Pública de la Defensoría de la Mujer, DEMI. Damos paso a su disertación. Buenas tardes a cada una y a cada uno de quienes nos están visualizando. Para mí es un gusto en este día compartir en este conversatorio con mujeres de amplia trayectoria. Asimismo, reciban un cordial saludo por parte de la señora defensora Lilian Karina Shinico, quien en esta ocasión ha delegado en mi persona la representación de la Defensoría de la Mujer Indígena. Inicialmente, pues voy a empezar mi presentación, la cual, como ya lo dijo la maestra Ivonne, va a estar en función del derecho de acceso al derecho a la información pública por parte de las mujeres indígenas. Bueno, en esta ocasión voy a presentar el tema de las mujeres indígenas y su acceso al derecho a la información pública. Inicialmente, pues decir que el derecho al acceso a la información es un elemento esencial para la auditoría social, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, diversos estudios señalan que el acceso a la información pública por parte de las mujeres se hace de distinta forma en relación a cómo lo hacen los hombres, tanto en la frecuencia y en la facilidad en que se accede a la misma. El derecho al acceso a la información pública es de vital importancia, puesto que es la llave para tener otros accesos a otros derechos como la libre expresión, libertad de asociación de reunión, libertad de opinión y también derechos propios de los pueblos indígenas como el derecho a la autodeterminación, el derecho al medio ambiente y a la consulta indígena, entre otros. El menor acceso a la información pública afecta principalmente a sectores vulnerabilizados como las mujeres indígenas, las mujeres rurales, a las mujeres afrodescendientes y a las personas que se ubican en zonas rurales. De tal forma que una legislación en favor o que respalda el derecho al acceso a la información pública es de vital importancia para contrarrestar las brechas que actualmente existen, ¿verdad? En el caso de Guatemala contamos con el Decreto 57 de 2008, Ley de Acceso a la Información Pública, pues que en ella se establecen los mecanismos para garantizar el derecho al acceso a la información pública. Sin embargo, si bien tenemos una legislación, se necesitan acciones concretas que puedan beneficiar el acceso a la información pública a mujeres indígenas especialmente. En cuanto al derecho al acceso a la información pública en Guatemala, cabe resaltar que el Procurador de los Derechos Humanos es quien tiene a su cargo la supervisión de las unidades de información pública, así como velar por el cumplimiento del acceso a la información en todas las unidades que fungen como sujetos obligados a través de la Secretaría de Información Pública de la misma entidad. En cuanto a ello, pues algunos datos estadísticos, principalmente del informe de la situación del derecho al acceso a la información pública que se realizó por parte de la PDH en el 2021, denota que durante el 2014 al 2020 se tuvo un porcentaje del 38% versus un 61% de participación de los hombres quienes solicitaban la información pública. Acá vemos que en este periodo de los años 2014 al 2020, las mujeres accedieron poco a la información pública en todas las unidades o en todas las instituciones sujetas obligadas.
No obstante, el total de las solicitudes antes mencionadas, el 82% de estas fueron positivas y el resto se distribuyó en solicitudes negativas, inexistentes y como respuesta parcial. A lo interno de la Defensoría de la Mujer Indígena, quiero resaltar que en el año 2021 el 80% de las solicitudes que recibimos fueron por parte de mujeres, mientras que un 20% fue de hombres. Esto quiere decir que en nuestra institución, pues la participación de las mujeres en cuanto al acceso a la información ha ido en aumento y estos han sido los porcentajes de nuestro último año de trabajo. Cabe resaltar también que las solicitudes fueron en su mayoría o todas solicitudes con respuesta positiva. Aunado a esto, pues es necesario hablar sobre las brechas que propician la desigualdad en cuanto al acceso a la información pública, para lo cual voy a enlistar 4, sin embargo existen muchas más. La primera es la brecha digital que existe actualmente, también la desigualdad en el uso del tiempo. Como sabemos, las mujeres designan más horas del día a las tareas domésticas por cuestiones de roles de género. Asimismo, tenemos el desconocimiento del derecho del acceso a la información pública y el desconocimiento de la legislación que ampara el derecho a acceder a la información pública por parte de las mujeres. Estas brechas evidencian que no todas las personas tenemos el acceso a la información de la misma manera y tampoco tenemos las facilidades y oportunidades para acceder a la misma. Y estas brechas se amplían mucho más cuando son mujeres indígenas y mujeres rurales específicamente. Ahora bien, ¿qué información solicitan las mujeres al momento de acceder o de ejercer su derecho a la información pública? En este sentido me voy a referir a un informe que realizó la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 2018, en el que señalan que las mujeres suelen solicitar información referente a servicios básicos, subsidios, becas, programas sociales y de salud, mientras que los hombres consultan sobre asuntos financieros, laborales y políticos. Acá podemos ver que esta situación evidencia que existe, por tanto, una correlación de las solicitudes en función de los roles de género, ¿verdad? Entonces, las mujeres se interesan mucho más por temas que las benefician a ellas y a sus hijos e hijas. En este sentido, la Defensoría de la Mujer Indígena, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ha creado ciertas acciones para promover y divulgar el derecho al acceso a la información pública en los últimos años, siempre apegados a la Ley de Acceso a la Información Pública y a los principios de transparencia, gratuidad, sencillez y transparencia en el manejo de la información. Algunas de las acciones a lo interno, quiero resaltar el fortalecimiento de los conocimientos hacia el personal, tanto de sedes regionales y de la sede central, a través de diversos procesos formativos en el que buscamos que cada uno y cada una, quienes somos parte del trabajo del quehacer de la Defensoría, obtengamos más herramientas para concientizar la importancia que tenemos referente a acceder o dar la información de manera más sencilla. También hemos tenido el fortalecimiento de la Unidad de Información Pública a través de algunos instrumentos que vienen a beneficiar el quehacer desde lo interno y lo externo, y también el año pasado tuvimos una mejora y actualización al portal web de la Defensoría de la Mujer Indígena. Esto vino a beneficiar, se hizo con el objetivo de beneficiar y facilitar el acceso a la información a la ciudadanía. Esta actualización permitió y fue propicio
para que en el 2021 tuviéramos un mejor punteo en cuanto a la evaluación que hace el Procurador de los Derechos Humanos a los portales web. Entonces, vimos de manera significativa esta acción porque ahora tenemos un poco más de facilidad para presentar la información pública que se genera mensualmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por parte de las acciones externas, quiero mencionar que el año pasado tuvimos un curso de formación a mujeres indígenas de distintas comunidades lingüísticas con el tema específicamente del acceso a la información pública. La evaluación de este curso nos permitió evidenciar que las mujeres en sus territorios sí realizan o han hecho el ejercicio de solicitar información pública. No obstante, el desconocimiento de que existe una ley ha causado o limita que las instituciones les entregan la información en los tiempos que establece la ley. Entonces, aunado a este curso, quiero resaltar también que estuvo el aval académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Instituto Universitario de la Mujer, que realmente fue significativo porque esto le da un mayor realce a estos procesos formativos que vienen a beneficiar la divulgación y la promoción para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública por parte de mujeres indígenas. Asimismo, y para ir finalizando, quiero mencionar las coordinaciones interinstitucionales que hemos tenido para fortalecer el tema del acceso a la información pública. Como ya lo mencioné, hemos tenido la coordinación con el Instituto Universitario de la Mujer, que ha sido bastante oportuno. También hemos tenido coordinaciones con el Centro Carter, con sede acá en Guatemala. Esta coordinación ha sido bastante clave para el fortalecimiento no solo de la unidad de acceso a la información pública, sino a la implementación de diversas acciones que vienen a beneficiar el acceso a las mujeres indígenas particularmente. Y también hemos tenido coordinaciones con la SECAIC, que es la Secretaría de Acceso a la Información Pública del Procurador de los Derechos Humanos, con quienes también hemos realizado diversos procesos formativos de fortalecimiento de capacidades del personal de la Defensoría de la Mujer Indígena. De esta forma, pues, son las acciones que actualmente realizamos en la Defensoría de la Mujer Indígena en favor de la divulgación y el ejercicio del derecho al acceso a la información pública para las mujeres indígenas, y con esto damos también cumplimiento a nuestro mandato institucional, que es velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a la ponente por su excelente disertación. A continuación, vamos a dar paso a la exposición a cargo de la doctora Dulce Carol Ramírez López, originaria de Tapachula, Chiapas, quien nos va a estar exponiendo la disertación número 3, que lleva por título Políticas Públicas y Violencia Feminicida en la frontera sur de México y Guatemala. Bienvenida, adelante por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ivonne, muchísimas gracias a la ministra Dolores Repetto y a quienes están organizando este importante foro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y de las mujeres, mejor dicho. Y bueno, quisiera más que dar una gran disertación respecto al asunto de políticas públicas y violencia feminicida en México y Guatemala, establecer diferentes puntos para el análisis y para la reflexión. Esa es la finalidad de mi intervención, de mi participación. Bueno, tendríamos que de entrada hablar de cuestiones migratorias, porque cuando hablamos de México y Guatemala estamos hablando de una larga tradición de encuentros culturales, sociales, económicos, y que nos remiten a un encuentro de los pueblos que están, que hacen parte de esta frontera sur de México y también con el contiguo, la contigua nación de Guatemala. Y entonces estas
estos flujos, vamos a decir, estos elementos de intercambio también están incluyendo, como sabemos, flujos migratorios que han ido en aumento los últimos 10 años. Y también tendríamos que decir que la misma ONU ha considerado de que los flujos migratorios y la movilidad humana, sobre todo, ya está en 50-50, vamos a decir, respecto a hombres y mujeres. Ya la mitad de estos flujos migratorios están conformados por mujeres. Para 2019, un reporte de la Secretaría de Gobernación decía algo que nos permite ver, bueno, ahí hablaban de los motivos por los cuales las personas migran, y en el caso de las mujeres, por qué las mujeres migran, y fue muy interesante porque respecto a las mujeres de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, de este denominado Triángulo Norte, que son, vamos a decir, que migran los mayores flujos hacia Estados Unidos, bueno, fueron devueltas estas mujeres a territorio mexicano, ya que iban hacia Estados Unidos sin papeles, como se dice, de forma irregular, y entonces les hicieron las preguntas del por qué habían migrado, cuáles eran estas causas de la migración, y llamó mucho la atención ver cómo pues prácticamente un 68%, casi 7 de cada 10 mujeres, dijeron que porque tenían problemas económicos en su lugar de origen, falta de empleo, crisis económica, malos ingresos o bajos ingresos, malas condiciones de trabajo. El otro 16% señaló que era por causas relacionadas con problemas familiares, sobre todo aquellos que tenían que ver con violencia doméstica. Y otro 5% habló de la violencia y de la inseguridad en su lugar de origen. Y estos motivos, esta diversidad de motivos nos permite ver que estas mujeres están en un continuum de violencia. No es privativo de estas mujeres migrantes, cabe decir, pero es muy interesante ver cómo hay un continuum de violencia que está relacionada con una violencia estructural, con una violencia social, con una violencia que es permitida, ¿sí? Que aunque en México y en Guatemala hay, se ha legislado respecto a la violencia, respecto al feminicidio, ¿sí? En las dos constituciones, tanto de México como Guatemala, se ha legislado. De hecho, Guatemala es uno de los países a nivel Latinoamérica que tiene una tipificación del feminicidio muy interesante, porque explica esta cuestión relacionada con las razones de género. En el caso mexicano todavía vamos a decir que hay una zona un poco gris respecto a tratar de entender esta cuestión de las razones de género, y esto lo podemos decir cuando se dan estos juicios y cuando se dan estas sentencias por feminicidio, porque por ejemplo cuando va un feminicidio de una mujer que ve que o que hace que una otra mujer pueda ser asesinada, ahí hay una problemática relacionada con el mismo concepto de feminicidio, porque ahí dicen, bueno, ¿cuáles son las razones de género si las dos son mujeres? ¿Sí? Entonces, hay una serie de elementos que habría que considerar y que nos permiten ver que aunque en las dos legislaciones, aunque las dos leyes, la de Guatemala, la de México, está tipificado el delito de feminicidio, hay una violencia crónica, como la que hablan algunos autores y autoras, que es esta violencia que se vive, que se tolera, ¿sí? Que es ya normalizada, desgraciadamente, y que está dando lugar a algo que se llama violencia feminicida. Y entonces, esta violencia feminicida es un elemento que problematiza la situación de las mujeres, porque incluye diferentes tipos de violencia, una violencia estructural, como decía, económica, patrimonial, una violencia comunitaria, está haciendo que muchas mujeres ya estén al margen de esta sociedad de consumo, que estas mujeres y estas niñas también estén siendo violentadas desde el punto de vista no solo físico, emocional, psicológico, sino también desde el punto de vista sexual. Y
Todas estas circunstancias llevan más bien a la reflexión de la importancia, de la relevancia de generar políticas públicas que sean transfronterizas, que sean políticas públicas que estén reguladas también por organismos internacionales y que permitan la protección de los y las migrantes, sobre todo de las migrantes mujeres y niñas, que están cruzando de forma indocumentada la frontera que está en la frontera sur de México. La Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana define la violencia feminicida como aquella que está conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan impunidad social y del Estado y que colocan a las mujeres en riesgo e indefensión y pueden culminar en el homicidio o en su tentativa o en otras formas de muerte violenta de las mujeres y las niñas, como accidentes, suicidios, muertes evitables derivadas de la inseguridad, la desatención y de la exclusión para el desarrollo de estas personas y la democracia. Y entonces aquí cuando decimos muertes evitables, justamente nos remite a ver toda esta dinámica que se está en una frontera, que es una frontera en la cual tiene una dinámica muy particular, como decíamos, tiene una dinámica cultural, social muy particular, pero también en la cual se ha visto sobre todo sometida a una mayor presión migratoria. Actualmente esta presión está basada en una política pública que el Estado mexicano ha considerado asertiva y que habría que ver qué tan asertiva ha sido, porque se habla de una gestión migratoria ordenada, humanizada, y cuando vemos lo que vemos en las noticias, lo que vemos en las redes sociodigitales relacionadas con la conculcación de derechos humanos de los y las migrantes, sobre todo de mujeres y niñas, es algo que nos tiene que preocupar. Y esta conculcación de derechos deriva no solo de actos perpetrados por la autoridad, sino también por grupos delincuenciales, y esto agrava mucho más la situación. Entonces, lo que quisiera yo es poner el foco en cómo sería importante establecer políticas públicas que tenemos que hacer, y uno de los elementos principales para establecer políticas públicas es visibilizar las problemáticas en la agenda pública. Y de repente encontramos que hay un movimiento de mujeres a nivel internacional que velamos por nuestra ciudadanía y velamos por nuestros derechos como ciudadanas de un país, pero estamos dejando de lado tal vez todas estas situaciones que están también pasando y sucediendo con mujeres que hasta cierto punto quedan en el limbo, están como apátridas, y que de una u otra forma esto vulnera mucho más la vida de estas mujeres. Entonces, habría que hacer estudios que sean mucho más acuciosos respecto a la relación que existe entre este espacio fronterizo, ¿sí?, entre cómo estas mujeres se apropian de este espacio fronterizo, sobre todo con la política actual de México, del programa Quédate en México, y todo lo que es las implicaciones que tiene para la vida de las mujeres. La violencia feminicida entonces está implicando poner el foco no solo en una muerte violenta de mujer, porque eso ya sería el feminicidio, sino decir, bueno, todas estas situaciones que pueden ser evitables, que tienen que ver directamente con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, como el gobierno mexicano, como el gobierno de Chiapas y el gobierno mexicano y los gobiernos de todo el sureste de México están poniendo el foco en la importancia de generar políticas públicas que trasciendan el asunto de la nacionalidad y de la ciudadanía, y considerar también a estas mujeres. Sobre todo ahora que estamos hablando de que el mecanismo, por ejemplo, que se ha establecido en diferentes estados de la República Mexicana, y aquí habría que decir que en Chiapas, como
un estado colindante con Guatemala, es muy importante que haya una alerta de violencia de género. Sin embargo, habría que señalar la importancia de que en esa alerta de género también estén implicadas las niñas y las mujeres que migran. Esto es parte de una situación que está pendiente, que habría que comentar, que habría que dejar en la agenda pública, que habría que ser visible, porque ello apuntaría a un verdadero compromiso por parte del Estado mexicano en dar la posibilidad a estas mujeres y a estas niñas de ser visibilizadas y protegidas. En la medida en que el Estado mexicano pueda visibilizar, pueda proteger los derechos humanos de estas mujeres, de estas niñas, en esa medida podríamos estar hablando de una gestión migratoria sí humanizada y sí ordenada. Sabemos que el fenómeno migratorio es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que tiene muchas aristas, pero habría que decir que en la medida en que podamos visibilizar las situaciones, como les decía, las políticas públicas se tratan de visibilizar las problemáticas y colocarlas en la agenda pública. Y bueno, es muy importante que las políticas públicas se hagan con un enfoque de derechos humanos, sobre todo estas políticas migratorias, y que la sociedad civil establezca mecanismos como observatorios que permitan ver si esas políticas se están llevando a cabo, cuál es la dinámica que están llevando estas políticas públicas y cómo están velando también por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sobre todo en estos contextos migratorios. Eso es toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dulce Carol, por estas importantes notas que nos está trayendo para que las podamos dialogar en este conversatorio. Y a continuación estaremos dando paso a nuestra última ponente, la maestra Vilma Karina Rodas, quien estará llevando a cabo la presentación número 4, denominada Propuestas de Prevención para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. La maestra Vilma Karina Rodas es abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, y actualmente es directora del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala y UMSAC. Bienvenida, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Universitario de la Mujer. Gracias por la invitación. Me uno y me sumo a los vocativos de la maestra de ceremonias y extiendo un agradecimiento caluroso y muy sentido por la invitación que nos hace la Embajada de México, el Instituto Cultural de la Embajada de México de Guatemala, radicado en Guatemala. Muchas gracias por sumarnos cada vez a esta oportunidad de compartir con colegas nacionales e internacionales, donde nos permite generar un espacio de intercambio y discusión y reflexionar sobre un fenómeno social, un tema actual, coyuntural, como es la violencia contra las mujeres. Y qué mejor que estar dentro de un marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El problema de la violencia contra la mujer, contra las mujeres, lo miro como un problema social multidimensional. Y parto desde una resolución del año 1993 de la OMS y OPS, donde establece y reconoce que la violencia contra las mujeres en sí es un problema de gran relevancia para la salud pública y los derechos humanos. Con este punto de partida ya tenemos varias décadas de abordar el tema, de desarrollarlo, de profundizar, de tener estudios y tener diversas propuestas. En esta oportunidad trataré de sintetizar las propuestas que podríamos trabajar de forma conjunta, la academia, el gobierno, cooperación internacional, para tener una mejor calidad de vida las mujeres, las niñas y las adolescentes. Es allí donde tenemos que partir
desde considerar que la violencia contra las niñas, las mujeres, se ha naturalizado, se ha sistematizado y se ha extendido en todas las manifestaciones. Está arraigada en una estructura social construida en base al género, más que acciones individuales o acciones al azar. Trasciende límites de edad, aspecto socioeconómico, geográfico, profesional, entre otros. Afecta a todas las sociedades. No hay ninguna sociedad que esté libre de la violencia contra la mujer. Lo que varía son los índices, la forma como se aborda ese problema social, es lo que hace la diferencia. Se ha considerado que la violencia contra la mujer se puede eliminar, se puede erradicar con la participación de todas y de todos. Es allí donde, considerado como un problema de salud pública, se da la recomendación al sistema de salud para que sea un ente activo y que permita tener una visión de previsión, de atención y a la vez de detección. Es allí donde el Instituto Universitario de la Mujer, la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha dado recomendaciones, puntos de partida para tener una mejor vida, una vida libre de violencia, previniéndola desde el sector salud. Me voy a detener brevemente en otro componente, como es el componente educativo. La prevención de la violencia se puede lograr con formación desde los grados más pequeños, desde que estamos en preparatoria y, por qué no decirlo, desde que estamos en nuestras casas. La familia es fundamental para tener una convivencia armoniosa, respetuosa de los derechos humanos de todas y de todos. Y es allí donde tendríamos que generar esa sensibilización, esa socialización y concientizar que todas somos responsables de una u otra forma de manifestación de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Es allí donde desde el aspecto individual, familiar, colectivo, social, cultural, institucional, es donde podemos ahondar y poder profundizar en cada uno de los componentes. Entonces sabemos que desde el componente familiar podemos inculcar el trato igualitario, el trato justo entre todas y todos, compartiendo los roles, no haciendo distinción de unos u otros, siendo colaboradores, siendo sensatos, humanos y conscientes de que todos tenemos habilidades, que todos tenemos aptitudes y que podemos desarrollarlas ampliamente siendo mujeres u hombres, infantes o adolescentes. Entonces significa que los aspectos importantes a considerar para entender la violencia contra las mujeres son consecuencias de discriminación, consecuencias de desigualdad o asimetrías, producto de las relaciones desiguales de poder, no importa la etnia, el pueblo, la posición económica, el nivel académico. Tenemos que ser conscientes que la violencia constituye un indicador, y qué mejor que el sector salud comunitario para incidir, para prevenir, para tener acciones locales, pasando a las departamentales, a lo regional y a lo nacional. La prevención es la clave. La prevención de la violencia es una prioridad para contener y erradicar ese fenómeno social. Y más ahora que estamos en una época de pandemia o pospandemia, COVID-19. Entonces significa que esas asimetrías, esas desigualdades llegaron a profundizar y a hacer más las distinciones y a generar mayor impacto en la condición de vida de las niñas, las adolescentes y de las mujeres. Pasando a otro componente que hay que considerar y que podemos fortalecer
institucionalmente sería el sector justicia. Una justicia pronta y cumplida. Si no, no es justicia. Entonces significa fortalecer todo el sistema judicial con todos los componentes desde el Ministerio Público y todos los juzgados especializados que sean más sólidos, más eficientes, más eficaces y que se combata la impunidad. Todos estos factores de protección son los que tenemos que fortalecer, al igual que todos los factores de riesgo para tener una vida libre de violencia. Desde los componentes legales, como bien dijeron mis compañeras que antecedieron en el uso de la palabra, tenemos normativas, una infinidad de normativas. Tenemos un sistema jurídico nacional e internacional. Lo que falta es ponerlo en práctica, ser operativos, operadores en cada uno de nuestros espacios y poder conjugar entonces las normas especializadas para las mujeres en beneficio de las mujeres y tener un modelo ecológico eficiente, eficaz, implementando las recomendaciones internacionales que se hace dentro del sistema de justicia para las mujeres. Agregaría también que debemos de fomentar el empoderamiento económico, el empoderamiento productivo de las mujeres, para que así logren ser independientes. Tener su libertad económica garantiza tener más y mejor educación, facilita tener la comprensión y la autorrealización de las mujeres, ya teniendo satisfechas las necesidades básicas. Es por ello que la educación es vital. Una mujer educada, culta, tiene mayor posibilidad de desarrollo integral, tiene mayor capacidad de fortalecer su núcleo familiar, su sociedad y el país, la nación. Entonces, los factores de protección como elemento vital que debemos de fortalecer son varios, como los que he mencionado, y los complemento con los factores de tener una vida libre de violencia y prevenir la violencia, fomentar la cultura de paz. Con el fomento de la cultura de paz, con aceptar que somos diferentes, con aceptar de que las diferencias se resuelven con el diálogo, con una comunicación fluida, estamos superando esas desigualdades de poder, de no podernos comunicar, esas desigualdades de falta de seguridad jurídica, seguridad económica, alimentaria, etc. Entonces significa que debemos de desarrollar fuertemente la cultura de paz, tener un buen trato desde la infancia y todas las etapas del ser humano, tener una participación activa en todos los ámbitos y roles de las mujeres y de los hombres. No podemos transformar el contexto de la violencia contra la mujer si no se suman los caballeros, los hombres. Los hombres son los sujetos activos de la violencia contra las mujeres, desde nuestro punto de vista legal, social. Entonces significa que debemos de informar, debemos de concientizar y de tener una educación compartida para el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, asegurar que estos derechos humanos de las mujeres sean efectivos desde el derecho humano individual, político, económico, social, ambiental, hasta llegar a los difusos. Significa que si tenemos un Estado democrático, fuerte, sólido, con instituciones que ejerzan su competencia y una ciudadanía consciente de que también puede ser un agente de transformación, con simples cambios de patrones de conducta, vamos a mejorar la condición de las mujeres y vamos a ir eliminando
la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes. Es una de tantas recomendaciones. Si entramos en materia ya a nivel de país, se podría dar la recomendación, como se dio en su momento, de que el Congreso legisle a favor del desarrollo rural de las mujeres con determinada iniciativa. Asimismo, se podría también solicitar que se fortalezca presupuestariamente a todos los hogares de atención para las víctimas. Es un tema complejo, arduo, que dejo aquí en el tintero para que discutamos y, por qué no, hacer otro seguimiento a esta problemática social que requiere nuestra atención. Y qué mejor si logramos llegar a consensos desde la academia, gobierno y cooperación. Yo aquí me quedaría. Muchas gracias por la atención y espero aquí las siguientes intervenciones. Bien, pues hemos llegado al final de nuestras presentaciones y en ese sentido queremos agradecer infinitamente los excelentes aportes de las panelistas, reconociendo que en la búsqueda de la igualdad sustantiva es menester dar cuenta de los retos estructurales, sociales y aún personales que se deben de franquear para frenar la violencia contra las mujeres. En ese sentido, he hecho una serie de reflexiones que, si bien ustedes me lo permiten, procederé a dar lectura. Al respecto de compartir experiencias y nociones sobre las violencias contra las mujeres, las colegas Elizabeth Suárez, Ivonne Sánchez, su servidora, han colocado sobre la mesa una serie de evidencias, requerimientos y oportunidades para comprender, interpretar y promover rutas que posibiliten procedimientos encaminados a resolver ciertas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El gran reto es que los derechos se garanticen bajo condiciones de igualdad sustantiva para las mujeres y las niñas en todo tiempo y en todo lugar. En ese sentido, se procedió a enunciar el marco de atención a las violencias por razones de género vía la implementación del peritaje antropológico, cuyo objetivo es aportar el contexto en el que se ejercen las violencias, siendo estas, en muchos sentidos, las que responden a los determinantes estructurales, dada la frecuencia de fenómenos tales como la pobreza extrema, baja o nula escolaridad, desempleo, marginación, migración rural urbana y, en algunos casos, desplazamiento forzoso, también por razones de género. El peritaje antropológico también contribuye a analizar la dinámica de las relaciones sociales que están mediadas por desigualdades e inequidades, así como por misoginia, racismo y otros elementos que fungen como mediadores o pautas de interacción que van, en el último de los casos, resquebrajando nuestro tejido social. Todo este trabajo de abordar las violencias se debe de hacer en estricto apego a las normas, leyes y tratados internacionales como en la resolución de la ONU, que desde 1994 nos proveyó de conceptos y definiciones, así como de pautas para llevar a cabo su atención. También se busca que el peritaje antropológico pueda contribuir en la etapa final con la reparación del daño, al determinar las consecuencias que han debido afrontar tanto la víctima personal principal como las indirectas, para, a partir de ahí, establecer las vías para la restitución de bienes y servicios, valores, la rehabilitación médica y psicológica, así como el establecimiento de medidas cautelares, sobre todo para garantizar la no repetición. Por su parte, la licenciada Carmen Perén, desde la Defensoría de las Mujeres, expuso el problema de las brechas con respecto al acceso a la información pública por parte de las mujeres, observando que tal distancia se puede explicar claramente en relación con el desconocimiento de la legislación
que en última de las formas también habla de violencia estructural, en donde, igual que en la disertación previa, son aspectos como la pobreza, el analfabetismo, los roles de género, lo que está limitando el derecho al acceso a la información. El segundo aspecto que se abordó en esta ponencia es el que se refiere al desconocimiento del derecho a estar bien informadas para la toma de decisiones, considerando que, bueno, esto se complementa con el tercer rubro que tiene que ver con las brechas digitales, que fungen como barreras tecnológicas. Y también en ese sentido se contempla el ámbito sociocultural, en donde está presente la limitante en el uso del tiempo, que para mujeres y niñas implica permanecer en la casa, llevando a cabo tareas domésticas y por lo tanto disponer de menos tiempo para otros aspectos como el acceso y la búsqueda de información pública oportuna y necesaria. En esta importante disertación se evidenció la sistemática vulneración a los derechos humanos de las mujeres y las niñas porque no se dispone de las condiciones para ejercerlos de manera práctica o desde una igualdad sustantiva, y ello se torna aún más distante si se contempla la situación de mujeres y niñas en condiciones de ruralidad y siendo indígenas. Finalmente, se hace un llamado a reconocer el problema del acceso a la información pública desde la perspectiva de género, porque las evidencias han demostrado que la solicitud de información también responde a los roles de género. Es decir, las mujeres buscan información sobre servicios básicos, subsidios, becas, programas sociales y de salud, lo que da cuenta de su posicionamiento reproductivo, mientras que los hombres consultan temas de índole financiera, laboral, política, de mercado, que da continuidad a su desempeño en la esfera de lo público. Para solventar estas brechas en torno al acceso a la información, es que se cuenta con un mandato constitucional a partir del cual se han llevado a cabo acciones de promoción y divulgación en torno al derecho al acceso a la información pública, pero en este caso con énfasis en las mujeres indígenas, a partir de los estatutos constitucionales sobre transparencia, gratuidad, accesibilidad, sencillez, para garantizar mejores condiciones de acceso a la información y que esté actualizada, que sea oportuna para ellas, buscando incluso, muy en el fondo, disminuir a estas brechas de índole estructural. Con base en situaciones de índole estructural, la doctora Dulce Carol Ramírez nos llevó hacia un análisis y reflexión sobre las políticas públicas en contextos migratorios, siendo esta condición de zona fronteriza, en donde suceden encuentros diversos con alta densidad de elementos de intercambio, pues debido a estos flujos migratorios y a los amplios volúmenes de movilidad humana, resaltando que en la actualidad sucede en mismas proporciones esta movilización, sea para mujeres o para hombres. Los motivos por los cuales se argumenta este desplazamiento, pues suelen ser violencias tanto de tipo directo como la inseguridad, la falta de empleo, crisis, violencia doméstica, lo que nos coloca frente a un continuum de violencia cuyo trasfondo en la mayoría de los casos suele ser nuevamente de índole estructural y social. Es esta confluencia de condiciones en donde sucede la violencia feminicida que problematiza de manera irresoluble la vida de las mujeres. Por ello, la relevancia de trazar políticas públicas transfronterizas que posibiliten la regulación de condiciones en que se vayan posicionando las mujeres y las niñas migrantes de manera segura, donde también urge replantear lo que se está definiendo, abordando y sancionando al hacer referencia a las violencias, porque la exclusión es un eje central para visibilizar dicha problemática y, por supuesto, que debe de aparecer en dicha conceptualización. Ello requiere llevar a cabo pues toda una serie de emprendimientos, de estudios acuciosos sobre la dinámica que se lleva a cabo en esos espacios transfronterizos en torno a lo que ahí sucede con la vida de las mujeres y las niñas migrantes
y estos casos de feminicidio. En ese sentido, resulta urgente que los gobiernos que nos competen en el centro del continente continúen encaminando sus esfuerzos hacia las políticas públicas que trasciendan nociones como la nacionalidad y la ciudadanía, considerando que dichas categorías, si bien en el ámbito del Estado-Nación implican inclusión en zonas de tránsito, devienen en condiciones excluyentes para que las personas puedan tener seguros los derechos en torno a una vida libre de violencia. Con la intención de que este replanteamiento posibilite eliminar la vulnerabilidad a los derechos de las mujeres y las niñas migrantes, pues se plantea que sea una forma de atender a la alerta de género en situaciones migratorias y de desplazamiento forzoso. El llamado, por supuesto, es a colocar el tema en la agenda pública como un compromiso urgente y sobre todo porque es un aspecto sobre el que sin duda podremos dar continuidad en futuras ocasiones. Posteriormente, la maestra Vilma Karina Rodas trajo a la conversación diferentes elementos que giran en torno a la violencia contra las mujeres, lo que, desde esta perspectiva, coloca la problemática como un tema de salud pública y de derechos humanos, mismo que ha implicado décadas para abordarlo y que se requiere sintetizar para pasar a ofrecer propuestas conjuntas hacia la resolución de las violencias que viven las mujeres y las niñas. Es importante marcar un alto para no naturalizar, para dejar de naturalizar las violencias, pues existen constantes sociales en donde lo que varía son solamente los índices y los abordajes, pero sin duda dan cuenta de manera reiterada, como se ha manifestado en las previas ponencias, de las continuidades estructurales de carácter o de índole económico y social, que pues bueno, se vuelven específicas en criterios como la edad, posición económica, delimitaciones geográficas o de procedencia, pero en el fondo son violencias estructurales. Bajo un esquema ecológico en torno a las causales y soluciones de las violencias de género, se invita a considerarlas como un problema de salud y bajo este enfoque se considera viable poder disminuirlas e incluso llegar a su erradicación. A partir de implementar recomendaciones sobre el derecho a disfrutar de una vida libre de violencia, desde la sensibilización, la concienciación, compartir roles, trabajar con sensatez, humildad y conciencia crítica. En este sentido, la ponencia nos hace un llamado urgente a recobrar la parte humana de nuestras interacciones sociales. Lo anterior, bueno, da cuenta de promover un modelo ecológico como la ruta eficiente y eficaz para atender las violencias por razones de género, al fomentar la cultura de paz, donde las diferencias de poder no se traduzcan de manera necesaria e irresoluble en desigualdades, sea de carácter económico, jurídico, alimentario, etc. En ese sentido, se requiere promover la cultura de paz por razones de género para informar, concientizar y respetar, perdónenme ustedes, el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas como un hecho dado y no como algo por alcanzar. Por ello, reconocer los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, así como los derechos difusos, es menester para que las instancias que ejercen el ámbito de sus competencias contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres. En este esfuerzo, se debe de prevenir desde lo individual, colectivo, social e institucional. ¿Por qué? Porque la prevención es la clave. La prevención es un aporte y responsabilidad de todas y todos, e incluso de las instituciones y el Estado, por medio de las diferentes pautas en donde se debe de respetar, cumplir y garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas para su desarrollo integral y sobre todo sostenible. Es decir, que sea una vía que permanece para las generaciones actuales y para las futuras. Ello requiere fortalecer presupuestariamente la puesta en práctica de dichas acciones y bueno, a manera de cierre, es aquí donde retomamos el punto de origen, pues
Es necesario, es menester atender a las violencias estructurales y toda la gama de especificidades a su alrededor, desde todos los frentes, el gobierno, la sociedad civil, los ámbitos institucionales, los organismos, los ámbitos personales, para asegurar el pleno disfrute de una vida para las mujeres y las niñas libre de violencias. Sin más por el momento, queremos agradecer profundamente la invitación a este conversatorio y damos paso al cierre. Muchas gracias.